los principios que vienen a informar, ¿verdad? Eh, ese desarrollo del debate, a fundamentar, ¿verdad? Ese debate. Quisiera indicarles, ¿verdad? O darles a conocer a qué se refiere, pues, esta etapa del debate. La etapa del debate, pues, prácticamente es la tercera etapa del proceso penal por medio de la cual, ¿verdad? El acusado, pues, es sometido a un juicio oral y público, el cual, pues, se va a tramitar ante un tribunal de sentencia. Y este tribunal de sentencia, pues, va a recibir todos aquellos elementos de prueba y los va a valorar de conformidad con esa sana crítica razonada, que es el sistema de valoración eh, autorizado por Guatemala, para poder determinar, ¿verdad? Al finalizar, pues, ese juicio oral y público, eh, la acreditación, pues, del hecho, ¿verdad? O circunstancias que han sido descritas, pues, en la acusación y así poder emitir, pues, una sentencia correspondiente, ¿verdad? Sentencia que pueda ser condenatoria o pueda ser absolutoria. El debate en el proceso penal puede ser considerado pues como aquel tratamiento del proceso, ¿verdad? En forma contradictoria, oral y pública, y es el momento culminante, ¿verdad? De ese proceso penal en el cual pues las partes entran en contacto directo, ¿verdad? Y el contenido pues del proceso se viene a manifestar pues con toda su amplitud, ¿verdad? Se presentan y ejecutan todas las pruebas que se presenten. Y también pues se vienen a valorar para qué, para poder establecer pues esa culpabilidad, ¿verdad? O inocencia de esa persona a la cual se le están imputando pues los hechos. También es importante que nosotros pues podamos pues analizar, ¿verdad? En cuanto a esto, que para conocerte el debate pues hay ciertos jueces que son competentes, ¿verdad? Es importante pues que nosotros analicemos también esa situación. ¿Para qué? Para que el día que usted esté ejerciendo pues sepa quién, quién va a ser pues ese encargado pues de llevar, ¿verdad? El proceso penal, el debate, ¿verdad? El debate del juicio que usted eh, esté llevando. Permítanme un instante.
Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Tenemos el debate y en este caso, pues tenemos lo que es la competencia, ¿verdad? Para conocer de estos eh, delitos ya en un juicio, ¿verdad? Entonces venimos, sí, la quién tiene esa competencia, ¿verdad? Entonces, se los voy a colocar aquí como un esquema para que usted eh, no se confunda, ¿verdad? Tenemos un tribunal de sentencia unipersonal. Tenemos un tribunal de sentencia colegiado. Y tenemos un tribunal de sentencia por eh, procesos de mayor riesgo. ¿Sí? Estos son los órganos encargados de conocer eh, ese proceso de ese juicio oral y público, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me comprendan, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, pues el tribunal de sentencia unipersonal, pues va a conocer el juicio y va a dictar esa sentencia pues, en aquellos delitos cuando la pena sea hasta 15 años de prisión, ¿verdad? Si excede de los 15 años, pues entonces ya le corresponde a lo que es el tribunal de sentencia colegiado. ¿Por qué es un tribunal de sentencia unipersonal? Porque se encuentra integrado pues por un juez, ¿verdad? Esto siempre en base a ese artículo 48. Si usted se dirige a su artículo 48 del Código Procesal Penal, se establece que jueces y tribunales de sentencia, los tribunales de sentencia integrados con 3 jueces, estos son los tribunales de sentencia colegiados. De la misma sede judicial conocerán el juicio y pronunciarán la sentencia respectiva en los procesos por delitos contemplados en el artículo 303, del decreto número 21-2009 del Congreso de la República, cuando el fiscal general no solicite el traslado de la causa a un tribunal o juzgado para procesos de mayor riesgo. Los jueces que integran el tribunal de sentencia conocerán unipersonalmente de todos los procesos por delitos distintos a los de mayor riesgo y que no sean competencia del tribunal colegiado. En este caso, pues de una vez, ¿verdad? Nos da a conocer este artículo 48 del Código Procesal Penal, que en Guatemala pues contamos con lo que son 3 tribunales. El Tribunal de Sentencia Unipersonal, integrado por un juez, el Tribunal de Sentencia Colegiado, integrado por 3 jueces, y el Tribunal de Sentencia por Procesos de Mayor Riesgo, que también pues se encuentra integrado pues por 3 jueces. En este caso también pues tenemos a bien lo que es el decreto 21-2009, que es la ley de competencia penal de procesos de mayor riesgo, ¿verdad? Y también pues tenemos a bien el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 19-2011, que viene a establecer pues la competencia, ¿verdad?, de este tribunal de sentencia unipersonal.
Como les decía, entonces, este tribunal de sentencia unipersonal va a venir a conocer pues aquellos delitos que tengan la pena hasta 15 años de prisión, ¿verdad? En base a esta legislación se le ha dado competencia para conocer eh, hasta esa cantidad de años. Y el tribunal de sentencia colegiado pues viene a conocer en juicio y dictará sentencias en aquellos casos eh, en los cuales pues la pena sea mayor de 15 años, ¿verdad? En donde ya no puede conocer pues un juez unipersonal o tribunal unipersonal. Eh, También este tribunal de sentencia colegiado pues tiene esta competencia para conocer pues de los casos de extradición, ¿verdad? En base a lo establecido pues en la ley reguladora de la extradición. El tribunal de sentencia por procesos de mayor riesgo pues vienen a tener esa competencia para poder conocer de un juicio y poder dictar sentencia en aquellos delitos establecidos pues en la ley, ¿verdad? De competencia penal de esos procesos de mayor riesgo, que es el decreto 21-2009. En este caso, pues se les puede mencionar, ¿verdad? Lo que establece este artículo 3 del decreto 21-2009, que se consideran pues delitos de mayor riesgo, el genocidio, la desaparición forzada, tortura, asesinato, femicidio, parricidio, plagio y secuestro, trata de personas, entre otros que superan pues la pena, ¿verdad? De, de 15 años y que están contemplados pues en esta ley, ¿verdad? Que específicamente pues indica que son competencia de este tribunal de sentencia por procesos de mayor riesgo. En este caso pues también entran los delitos contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Ahí hay muchos delitos que cometen estas organizaciones delictivas y entonces ahí los conocedores, pues es el tribunal de sentencia por procesos de mayor riesgo. Entonces, importante que nosotros tomemos en cuenta pues esta eh, clasificación, ¿verdad? Siempre en base a ese artículo, a ese artículo 48, se los voy a colocar aquí. Perdón. Ahí. El artículo 48 para que usted tenga conocimiento y al revisar pues las grabaciones pueda usted, ¿verdad?, analizar estos artículos. También tenemos lo que es el artículo 1 del acuerdo número 19-2011 de la Corte Suprema de Justicia. Y el decreto número 21-2009 del Congreso de la República. ¿Para qué? Para que le quede constancia, ¿verdad? Para que usted lo apunte. Ahí estaríamos para que usted tome nota, ¿verdad? Y lo pueda pues analizar posteriormente. Ahora sí, pues nos vamos a lo que es las otras diapositivas
y vamos a iniciar pues con lo que es el desarrollo, los principios, ¿verdad? Que vienen a desarrollar el debate. En este caso, pues vamos a iniciar con el principio de oralidad. Nos podemos dirigir a lo que es el artículo 362. Ahí tenemos nosotros pues regulado este principio de oralidad. Nuestra legislación procesal pues establece que exclusivamente la audiencia de debate pues debe de ser oral, permitiendo que los sujetos procesales pues puedan formular sus argumentos de viva voz, ¿verdad? Ante el tribunal y los otros sujetos procesales. Dentro de esto, pues podemos poner como ejemplo, ¿verdad? Los alegatos de apertura que encontramos establecidos, ¿verdad? En el artículo 368 de nuestro Código Procesal Penal. También el planteamiento de los incidentes durante el juicio también, ¿verdad? Se presentan pues de una forma oral. El interrogatorio a los testigos, a los peritos, pues también, ¿verdad? Se hace de una forma oral. Y las conclusiones del juicio, pues también se presentan de esta manera, ¿verdad? Y entre otras cuestiones, ya que son muchas las que se presentan dentro del debate. El artículo 362 del Código Procesal Penal, pues nos viene a establecer que el debate será oral. En esa forma se producirán pues las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constará en el acta del debate. Asimismo, también podrá proceder de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 de este código, en lo que fuere aplicable. Quienes no pudieran hablar o no lo pudieran hacer en el idioma oficial, formularán sus preguntas y contestaciones por escrito o por medio de intérprete leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones de la audiencia. El acusado sordo y que no pudiera entender el idioma oficial deberá ser auxiliado pues por un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá procederse de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 en lo que fuere aplicable. En este caso, pues, si nos damos cuenta, ¿verdad? Este artículo nos da a conocer en primer lugar que todo el debate se va a desarrollar pues de una forma oral, ¿verdad? Que nos viene a establecer que hasta las resoluciones del tribunal se deberán de dictar de una forma verbal, ¿verdad? Y se quedarán las partes o sujetos procesales notificados de esa manera, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, la persona, ¿verdad? Debe de también notificarle a las partes si puede hablar el español, si puede entender el español, ¿verdad? Y si no, pues este artículo 362 pues nos refiere al artículo 142, que se refiere a que de ser el caso, ¿verdad? De que no se pueda entender el idioma español, entonces se procederá a utilizar un intérprete, ¿verdad? Entonces, hay que recordar, ¿verdad? Que en Guatemala, pues ese idioma oficial es el idioma español. Por lo tanto, nosotros no podemos eh, eh, pensar que esa persona que no sabe el idioma español, pues pueda ser juzgada así, ¿verdad? Porque no está comprendiendo
qué es lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza pues un intérprete. También el caso, ¿verdad?, de que el acusado pues sea sordo, en este caso pues también tendrá que buscarse pues esos medios auxiliares, es decir, un intérprete para que éste le transmita el contenido de los actos que se están llevando a cabo dentro del debate, ¿verdad? Asimismo, pues podrá también procederse pues de esa manera, ¿verdad?, que establece este artículo 142. Entonces, prácticamente este principio de oralidad viene a ser pues un medio de comunicación entre las partes, ¿verdad? Y el juez, y como medio pues de expresión de los testigos y los peritos, porque todos pues deben de expresarse de una manera oral. También las resoluciones, como les indiqué, deben de ser de forma verbal, ¿verdad? Entonces, eh, es muy raro, ¿verdad?, que se formulen pues de forma escrita estas cuestiones, salvo lo establecido en el artículo 364, que nos viene a dar a conocer pues la lectura de actas y documentos. Hay que recordar que en cuanto a la prueba documental, pues ahí no se puede decir que se va a llevar a cabo pues de una forma oral, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los documentos en primer lugar pues no pueden hablar, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que se procede pues a darle lectura, ¿verdad?, a dichos documentos para poder tener conocimiento y discutir sobre esos documentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los dictámenes periciales, siempre que se hayan cumplido conforme a las reglas de los actos definitivos o irreproducibles o de instrucción suplementaria, salvo la facultad de las partes o del tribunal para exigir la declaración del perito en el debate. Puede ser que no sea necesario que se presente el perito, entonces solo se le da lectura al dictamen pericial, pero la mayoría de casos pues se presenta, ¿verdad?, el dictamen pericial y el perito a realizar su declaración. En el caso de que se presenta el perito, también se le puede indicar a él que se le va a leer las conclusiones de su dictamen eh, y posteriormente pues se le realizan las preguntas correspondientes. También nos establece que se le dará lectura a las declaraciones de los testigos que hayan fallecido, estén ausentes del país, se ignore su residencia o que por obstáculo insuperable no pudo declarar en el debate, siempre que esas declaraciones se hayan recibido conforme a las reglas de los actos definitivos e irreproducibles. Hay que recordar, ¿verdad?, que para eso existe el anticipo de prueba. A veces, pues tenemos eh, esa cuestión, ¿verdad?, de que se nos presenta, ay, se me fue la palabra, permítame un instante. Eh, el anticipo de prueba en aquellos casos en los cuales pues hay peligro de obstaculización, hay peligro, ¿verdad?, de que se pueda intimidar a la persona, que sufra amenazas. Entonces nosotros solicitamos, ¿verdad?, que esa prueba se practique pues de forma anticipada. Entonces, a veces se le da refugio a esa persona porque su vida corre peligro, porque se ha considerado que es una de las pruebas, pues, reinas, como se le denomina, prueba que es la más importante, ¿verdad?, del caso, y a veces pues se teme, ¿verdad?, por la vida de la persona. Entonces se procede a solicitar asilo pues extranjero, ¿verdad?, para que ésta no pueda ser
coaccionada y ni poner en peligro pues la vida de esta persona. También nos da a conocer, ¿verdad?, que de testigos fallecidos hay casos en los cuales pues se salva, ¿verdad? En ese instante, ¿verdad? El testigo, el que vio todo, ¿verdad? Se lleva al hospital y se solicita, ¿verdad?, por la gravedad de las heridas o algo, ¿verdad? Que se le tome pues su declaración como prueba anticipada y se le toma su declaración, pero lamentablemente fallece, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere pues esa lectura de actas y documentos en cuanto a esas declaraciones de los testigos fallecidos o que se encuentran ausentes del país, ¿verdad? Eh, para poder ser valorados al momento de la deliberación del tribunal. También nos da a conocer que se dará lectura a la denuncia, a las pruebas documentales, informes, a los careos. Hay que recordar, ¿verdad?, que los careos, a veces como hay contradicciones, mejor se solicita pues como una prueba anticipada para poder determinar pues si se liga o no a proceso a veces a una persona, o también pues que se solicite, ¿verdad?, en vez de una acusación, pues esa suspensión condicional de la persecución penal o un sobreseimiento, ¿verdad?, para esa persona. También las declaraciones de imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible, que es objeto del debate, ¿verdad? A veces ellos pues deciden declarar, pero de forma escrita, ¿verdad? Bien. Entonces ahora pues vamos a pasar al segundo principio y en este caso pues tenemos el principio de inmediación. Este lo encontramos regulado en lo que es el artículo 354 del Código Procesal Penal. Acá se nos da a conocer, ¿verdad? Y le voy a dar lectura a este artículo y así lo podemos analizar. Se nos establece en el artículo 354, el debate se realizará con presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será pues custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Si nos damos cuenta en el poco de lectura, pues prácticamente nos da a conocer que durante ese desarrollo del debate se deberán de encontrar presentes tanto el tribunal de sentencia como las partes procesales, que en este caso pues nos referimos al representante del Ministerio Público, al abogado defensor, al acusado, si hubiera querellante adhesivo, pues el querellante adhesivo, si hubiere tercero civilmente demandado, pues también, ¿verdad? Porque hay que recortar que no en todos los casos pues hay querellante y tercero civilmente demandado. Y también pues se necesita la presencia de los peritos, de los testigos y de los consultores técnicos si hubiere, ¿verdad? Y entre otros. En este caso hay que recordar, ¿verdad?, que no se puede realizar el debate según el principio de inmediación si una de las partes procesales pues no estuviera presente. Entonces, todo debe de ser en presencia, ¿verdad?, del juez para que tenga validez. De lo contrario, pues no tendría validez. El usado también, como indica, ¿verdad?, este artículo 354, pues no se puede ausentar de esa audiencia sin el permiso del tribunal. Hay casos en los cuales, pues, el juez
autoriza que no esté presente el sindicado, pues por razones, ¿verdad? Que a veces por la víctima, ¿verdad? Se da la revictimización, entonces se pretende evitar eso, ¿verdad? Entonces eh, se deja pues un poco de limitante, ¿verdad? Ese derecho, pero su defensor se encuentra en la audiencia y el sindicato, pues a veces en una sala cercana a la sala en el cual se está llevando a cabo, pues el debate, ¿verdad? Entonces, también es importante esas cuestiones, ¿verdad? También es importante recordar que el defensor no puede dejar de comparecer, está obligado en comparecer al debate, eh, o también se puede dar el caso de que pues decidiera abandonar, ¿verdad? La defensa de este imputado y lo que procede, pues es suplirlo, ¿verdad? Reemplazarlo. Pero para eso, pues nos viene a establecer, ¿verdad? Es, el Código Procesal Penal, pues nos viene a establecer cuál es la forma en la cual se va a llevar a cabo, pues esto. Eh, entonces, en conclusión, pues este principio de mediación, pues nos da a conocer que se necesita pues la presencia física de las partes y del tribunal, ¿verdad? En los actos procesales que se lleven a cabo. Asimismo, pues se debe de ejercitar, ¿verdad? Ese derecho de defensa y contradicción. El acusado, pues, no podrá alejarse de la audiencia, ¿verdad? Sin permiso, pues, de, del juez. Eh, También, pues, el abogado defensor no debe de ausentarse hasta que sea, pues, nombrado un sustituto. En cuanto al actor civil, usted puede indicar, ¿verdad?, que este se encuentra derogado, pero a lo que se refiere este principio, pues es a esa acción civil que se realiza para una reparación digna. Entonces, también es importante. En este caso, pues el querellante si se, digamos, si se aleja del debate, eh, pues se tendrá por abandonadas, ¿verdad? Sus intervenciones, sin perjuicio de que pueda ser compelido a comparecer como testigo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. El tercero civilmente demandado, pues no comparece o se aleja de la audiencia, pues se tendrá eh, como, como presente, ¿verdad? Al final, pues no es importante si está en la audiencia, eh, solo se tiene como presente, ¿verdad? Para poder resolver su situación al final, ¿verdad? Del debate. Ahora pues tenemos lo que es el principio de publicidad. Este artículo lo encontramos en este principio, perdón, lo encontramos en el artículo 356. Este principio pues nos da a conocer, ¿verdad? Que todo acto es público, ¿verdad? Por excelencia, en el que cualquier persona pues puede estar presente durante ese desarrollo del debate, no se le va a privar, ¿verdad? De que usted pueda comparecer a esa audiencia, escuchar y ver cómo es que se desarrolla. ¿Usted puede ir a ver un debate? Sí. ¿Usted puede ir a ver cualquier audiencia en los juzgados? Sí. Usted solo informa, pues, que no tiene interés alguno, pero no está a favor de alguien,
simplemente pues usted desea ir a escuchar pues esa audiencia, ¿verdad? De ir a escuchar y ver qué es lo que pasa pues en las audiencias. Pero este artículo 356 siempre nos viene a establecer pues un poco de limitantes, es decir, en aquellos casos que no se podrá pues tener un debate pues eh, público, ¿verdad? En el cual pues será total o parcialmente a puerta cerrada, es decir, que no podrá ingresar pues eh, las personas ajenas al caso, ¿verdad? Personas particulares pues a ver esta audiencia. ¿Por qué razón? Pues porque a veces pues afecta directamente pues ese pudor, ¿verdad? La vida física de alguna de las partes o de la persona citada, ¿verdad? Para participar en dicho debate. También hay que recordar que afecta a veces gravemente pues el orden público y esa seguridad del Estado, entonces se limita a que sea público porque se necesita pues resguardar, ¿verdad? Esa seguridad y el orden público del Estado. El otro caso, pues, es cuando hay peligro, ¿verdad?, de un secreto oficial, secretos industriales, comerciales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, revelación, pues, de fórmulas, eh, de invenciones, ¿verdad? Entonces se trata, pues, de venir pues, detener un poco esa situación, ¿verdad? Hay que recordar también esos casos de menores de edad. En este caso, pues siempre se va a tratar de delimitar pues esa publicidad. ¿Para qué? Para que no se afecte, ¿verdad?, al menor de edad. Eh, porque ellos pues eh, a veces se les daña de una forma psicológica, ¿verdad? Entonces, el cuarto numeral nos viene a establecer de este artículo 356, esté previsto pues específicamente y en este caso podemos establecer el artículo 485, numeral 5 del Código Procesal Penal. Nos viene a indicar que en esos procesos específicos de los juicios para la aplicación de medidas de seguridad y de coerción, pues se va a limitar pues esa publicidad, ¿verdad? El debate deberá de realizarse pues a puerta cerrada, sin la presencia pues del imputado cuando fuera imposible, eh, a causa pues de su estado o inconveniente por razones de orden, seguridad, eh, casos en el que su representado sea pues un tutor, ¿verdad? También según lo establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal, que viene a establecer que inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan pues intervenido procederán pues a deliberar en una forma pues de sesión secreta, ¿verdad? Para que no influya ninguna persona pues en la decisión que ellos tomen. Esa restricción de la publicidad pues también la encontramos en lo que es el artículo 357 y en este caso pues podemos decir que se negará, ¿verdad?, ese acceso a los menores de 16 años. Que no se encuentran pues acompañados por un mayor que viene a responsabilizarse pues de la conducta que éste tome, ¿verdad? Al momento pues de darse el desarrollo del debate. Ahora pues tenemos lo que es los principios de continuidad, suspensión e interrupción del debate.
se establecen pues en el artículo 360 y 361. En este caso, pues en cuanto a esa continuidad, este principio pues es muy importante, ¿verdad? Porque el tribunal tiene presente pues la vivencia, ¿verdad? De esos medios de prueba que van a estar pues diligenciándose dentro de ese juicio para que no se pierda pues la orientación, para que luego se pueda pues dictar un fallo acorde al contenido pues del proceso. Todas las actuaciones del proceso penal deberán pues de ser continuas e ininterrumpidas como lo indica pues la norma procesal penal, ¿verdad? Si nos vamos a ver qué es lo que establece el artículo 360, pues este nos va a indicar, ¿verdad?, que el debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión, ¿verdad? Entonces, eh, sí se pueden dar 5, 3 o una audiencia, ¿verdad? En el debate. Todo va a consistir, pues, dependiendo, ¿verdad? De todos los medios de prueba que se van a diligenciar. Y también por el tiempo, ¿verdad? Hay que recordar que a veces, pues, los tribunales tienen a bien, pues, desarrollar varias audiencias en el transcurso, pues, de su horario laboral y a veces, pues, debido a que hay otra audiencia posterior, pues no se puede completar, ¿verdad? Entonces, en este caso, el principio de continuidad, pues nos indica, ¿verdad? Bueno, si se va a suspender, está bien, pero hay que ver por continuar en una siguiente audiencia, eh, pues a más tardar, ¿verdad? El plazo establecido en la ley. En este caso, pues también nos da a conocer que si se puede resolver en una sola audiencia, pues sería lo ideal, ¿verdad? Para no perder ese principio de continuidad, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. En cuanto al principio de suspensión, pues en nuestra legislación viene a establecer que el debate debe realizarse pues de una manera o forma ininterrumpida. Pero como les indico, a veces hay pues cuestiones, ¿verdad? En las cuales pues se necesita suspender porque no se puede seguir celebrando, ¿verdad? Esa audiencia y por lo tanto pues como no se pudo concluir, se deben de realizar pues varias audiencias, ¿verdad? Para poder concluir. Entonces, en este caso, pues se procede a suspender las audiencias y el artículo 360 pues nos viene a establecer que se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días solo en los casos siguientes y nos viene a establecer para poder resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencia, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable pues una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre dos sesiones. Esto quiere decir que a veces pues se presenta un incidente y este incidente pues viene y requiere que se suspenda la audiencia para poder analizar la verdad por parte de los jueces o del juez para que se pueda resolver si procede o no este incidente. También cuando se tengan que practicar, ¿verdad? Algún acto fuera de la sala de audiencias, ¿verdad? Es decir, un reconocimiento, una reconstrucción de la escena del crimen requiere que nos traslademos pues al lugar de los hechos, ¿verdad? Entonces ahí se tendría que interrumpir, ¿verdad? Esa audiencia y realizarla pues en otro momento. También cuando no comparezcan pues testigos, peritos o intérpretes, pues es imposible, ¿verdad?, que se pueda llevar a cabo
ese debate, porque demos el caso que se necesita pues un intérprete, ¿verdad? En este caso, si no está el intérprete, pues el sindicato no va a poder entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le está indicando? Entonces, para no violentarle sus derechos constitucionales, se procede, ¿verdad?, a suspender pues esa audiencia de debate para poder tener la próxima audiencia el intérprete correspondiente. También cuando no comparezca eh, el juez, el acusado o su defensor o el representante del Ministerio Público, eh, por razón de enfermedad, ¿verdad? Porque demos el caso, nadie está libre, se enferma alguno de ellos, pues también se deberá de suspender, ¿verdad? Ese debate. ¿Por qué razón? Pues porque no se encuentran pues todas las personas, ¿verdad? Y según el principio de inmediación, pues deben de estar presentes todos los sujetos procesales. También cuando el Ministerio Público pues lo requiera para ampliar esa acusación o el acusado o su defensor pues lo soliciten después de ampliada la acusación, ¿verdad? Siempre que por las características del caso pues no se pueda continuar inmediatamente. En este numeral 4 que nos establece, ¿verdad?, que el Ministerio Público lo requiera para ampliar esa acusación, eh, durante este debate podrá pues ampliarse, ¿verdad? Incluso de un nuevo hecho o de una nueva circunstancia que no hubiera sido pues mencionada en la acusación principal. Bueno, también hay otros casos en los cuales se puede suspender la audiencia de debate. En este caso, pues podemos mencionar, ¿verdad?, cuando se abandona la defensa. Si nos vamos nosotros a nuestro artículo 103, el artículo 103 nos viene a establecer el abandono. Si el defensor del imputado y su causa justificada, sin justa causa, abandona pues la defensa o lo deja sin asistencia técnica, sin perjuicio de la responsabilidad en que por ello incurra, intervendrá el sustituto. Pero el segundo párrafo nos viene a establecer: cuando el abandono del titular o del sustituto ocurra pocas horas antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado como máximo por 5 días corridos, si lo solicita un nuevo defensor. Es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que usted al momento pues de aceptar llevar la defensa de una persona, pues se está comprometiendo a finalizar, ¿verdad?, hasta que haya una sentencia firme, la cual pues sea absolutoria o condenatoria, ¿verdad? Hay muchos abogados que no finalizan pues por distintas razones, ¿verdad? Eh, los debates. Hay que recordar, ¿verdad?, que los procesos penales pues son económicamente pues un poco caros, ¿verdad?
por lo cual pues a veces las partes, es decir, los familiares del cliente, de este caso del imputado, ya no tienen recursos, ¿verdad? Entonces, los abogados a veces abandonan esa defensa debido a que no se les paga pues sus honorarios. Por lo tanto, ellos renuncian o abandonan a esa defensa para que se les nombre un abogado eh, eh, público, ¿verdad? Un defensor público. También en el otro caso que se va a suspender el debate por un plazo no mayor de 5 días, va a ser con nuevas pruebas durante el debate. Durante el debate se pueden plantear pues nuevas pruebas y a veces pues estas requieren que se suspenda el proceso y se pueda pues continuar en una próxima audiencia. Y pues el otro caso, como lo estuvimos hablando, es la ampliación, ¿verdad?, de la acusación que nos viene a establecer el artículo 373, que nos da pues también que da esa potestad de poder suspender, ¿verdad?, el debate para poder recibir las pruebas, las nuevas pruebas posteriormente. En cuanto a ese principio de interrupción, pues se nos viene a establecer, ¿verdad?, que si el tribunal considera suspender el debate ya iniciado para continuarlo en una próxima audiencia, a las que considere pues necesarias, debe tener pues mucho cuidado, ¿verdad? Y respetar esos plazos que establece la norma procesal para poder continuar con él. Es decir, que si se establece, ¿verdad?, que son 10 días y que el día 11 se continuará el debate, pues se debe de respetar, ¿verdad? Y se continuará a los 11 días. Si son 5 días máximos para que se continúe en los casos que así establece la ley, pues se deberá de respetar que el día 6 debe de continuarse con el debate. Ahora, también quisiera hacerles mención pues de otro principio que viene a establecer nuestro Código Procesal Penal, que es el poder de disciplina. Este principio, pues lo encontramos en el artículo 358 y 359. Le corresponde, ¿verdad?, por excelencia al presidente del tribunal de sentencia, pues hacer valer este principio durante el desarrollo del debate. Hay que recordar, ¿verdad?, que si es un tribunal de sentencia unipersonal, pues solo es un juez y a él le corresponde ese poder de disciplina. En el caso de los tribunales de sentencia colegiados, pues le corresponde al presidente, porque recordemos que hay tres jueces, en este caso hay 2 vocales y un presidente, ¿verdad? Para poder tomar decisiones es que se consultan los 3, pero la dirección de ese debate pues la tiene el presidente. Por lo tanto, el poder para poder disciplinar también lo tiene ese presidente del tribunal. En este caso, el artículo 358 pues nos viene a establecer que el presidente del tribunal ejercerá el poder de disciplina de la audiencia. También podrá, por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, disponer el alejamiento de la persona cuya presencia no fuere necesaria. También corregir en acto con arresto hasta de 5 días o multa las infracciones que se cometan sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencias. Si las personas pues que están asistiendo, ¿verdad?, a la audiencia, que a veces pues que no son ajenas, ¿verdad?, al problema o al conflicto que se está tratando de resolver,
En este caso, como no es necesaria su presencia y como están corrompiendo pues ese orden, esa higiene, ese decoro o eficacia, ¿verdad?, que puede tener el debate, entonces se procede por el presidente del tribunal pues a retirarlos de la sala, ¿verdad? Eh, a veces las personas pues no comprenden la importancia de esa audiencia de debate, personas ajenas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues se procede, ¿verdad?, por parte del tribunal a, eh, a multar, ¿verdad? O hasta dar arresto por 5 días, ¿verdad? A esos infractores. Es decir, que ahí pues entra, ¿verdad? Y a veces se cometen hasta delitos en audiencia, ¿verdad? Establecido en el artículo 367. Si durante el debate se cometieren faltas o delitos, el tribunal ordena levantar acta con las indicaciones que correspondan y hará detener al presunto culpable, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado pues con ese asunto, ¿verdad? Hay que comportarse, hay que tomar esas medidas que viene a establecer pues el juez para estar dentro de una audiencia. Ahora bien, ¿qué pasa si los expulsados son el Ministerio Público o el defensor? Porque puede ser, ¿verdad?, que pase esta situación. Eh, estas partes pues podrán interponer pues un recurso de reposición, ¿verdad?, exponiendo el agravio y solicitando que se reexamine, ¿verdad?, la resolución que ha dictado el juez en contra de él. También es importante, pero usted dijo que no podía llevarse a cabo un debate si no están los representantes del Ministerio Público o el defensor. En este caso, pues se procede a el nombramiento de un sustituto, tanto pues del fiscal del Ministerio Público como de un abogado defensor. Si fueran, pues, por ejemplo, partes civiles o el querellante, los que abandonan, podrán, pues, nombrar un sustituto y si no lo hacen, pues, no tendrá, se tendrán, ¿verdad?, por abandonadas todas sus intervenciones y se continúa, pues, con el debate, ¿verdad? No hay ningún problema. El artículo 359 nos viene a establecer pues lo referente a esos deberes de asistencia, ¿verdad? Quienes asistan pues a la audiencia deberán pues de permanecer respetuosos, ¿verdad? En esa sala de audiencias y en silencio, ¿verdad? Porque si ellos no están autorizados para hablar, pues no pueden hablar y asimismo pues si son porque recordemos, ¿verdad?, que hay testigos que pasan, dan su declaración y a veces pues se quedan escuchando pues todo el desarrollo del debate, también están obligados pues a permanecer en silencio y de una forma respetuosa. No se puede eh, llevar cámaras fotográficas, videos o grabadoras, ¿verdad? Tampoco armas u otros elementos aptos para molestar o para ofender eh, a las personas, ¿verdad? Para intimidar, o provocativas, ¿verdad? Eh, o que puedan, pues, ocasionar disturbios, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta, pues, esas cuestiones. También les estuve manifestando eh, que el presidente, ¿verdad?, del tribunal es el que viene a dirigir todas las cuestiones que se llevan en el debate.
En este caso, pues el artículo 366 nos viene a establecer que hay un principio de dirección del debate. En este caso, pues nos referimos a que el presidente del tribunal pues se va a encargar, ¿verdad?, de dirigir, de dar la palabra, eh, eh, de declarar de abierto el debate, de explicar con palabras claras y sencillas el hecho, ¿verdad?, que se le atribuye al acusado, también dirigir, ¿verdad?, esas declaraciones de los acusados, de los testigos, de recibir esa prueba, de las constituciones que se hagan en ese momento, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, que viene el presidente, ¿verdad? En este caso, pues a dirigir esas cuestiones. Si nos vamos nosotros a lo que es la legislación, pues nos viene a indicar, ¿verdad? Este artículo 366, que el presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, exigirá las protestas solemnes, moderará la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la acusación y la libertad de la defensa. También si nosotros pues nos dirigimos a lo que es el artículo 368, nos viene a establecer que el presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y de su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás partes que hubieran sido admitidas. También nos establece, el presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar en la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a las partes, en este caso acusadora y defensa, para que se presenten sus alegatos de apertura. Asimismo, nos viene a establecer pues el artículo 370, que el presidente le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye al acusado y le advertirá que puede abstenerse de declarar y que el debate continuará aunque él no declare. Hay que recordar que aunque estemos en debate, él sigue teniendo ese derecho a la no declaración contra sí, contra sus familiares. Entonces él tiene libertad, ¿verdad?, de si quiere declarar o no, no se le puede obligar. También el artículo 374 nos viene a establecer las advertencias de oficio y suspensión del debate. Entonces establece que el presidente del tribunal, perdón, advertirá a las partes de las modificaciones posibles de la calificación jurídica, quienes podrán ejercer el derecho consignado en el artículo anterior, que se refiere pues a discutir y ampliar pues esa acusación. También nos viene a establecer, ¿verdad?, el artículo 375, que el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en el artículo siguiente. Si nos damos cuenta, ahí nos indica, ¿verdad?, que el presidente, todos los artículos que le puedo yo mencionar, pues nos dan a conocer que el presidente del tribunal, ¿por qué? Porque él tiene ese principio de dirección, ¿verdad? Él es el encargado de poder dirigir todas las cuestiones dentro de el debate. Ahora pues vamos a conocer un poco sobre lo que es esa estructura de el juicio oral y público o debate.
Vamos a iniciar pues con lo establecido en el artículo 368. En el artículo 368 se nos establece la apertura a juicio público. El presidente del tribunal declarará, abierto el debate. A eso se refiere esa apertura, ¿verdad? Que se abre el debate, se va a iniciar, ¿verdad? Abierto ese debate, eso quiere decir que se apertura, que se inicia, ¿verdad? Con ese debate. Por lo que se procede pues a la lectura de la acusación y el auto de apertura a juicio. Al dársele lectura pues a esta acusación y al auto de apertura a juicio, pues posteriormente se procede a los alegatos de apertura, ¿verdad? Por las partes procesales. Y después de esto, según el artículo 369, se procede a lo que es los incidentes. Puede usted plantear los incidentes y se resolverán pues los incidentes que se planteen. Posteriormente a esto, el artículo 370 nos viene a establecer ese derecho de la declaración del o de los indicados del caso, ¿verdad? Entonces ahí se nos da a conocer que el presidente pues procederá a darle una explicación con palabras claras y sencillas al acusado, ¿verdad? Y se le hará saber que no está obligado pues a declarar, ¿verdad? Posteriormente a esto, eh, se reciben las pruebas de conformidad con el artículo 375 y subsiguientes, ¿verdad? Hasta el artículo 380. Ahí se nos establece, ¿verdad? Que en primer lugar se van a recibir los peritos, posteriormente los testigos eh, y los demás medios de prueba, ¿verdad? En este caso, cuando se presentan peritos, se presentarán o se escucharán de primero a los peritos presentados por el Ministerio Público. Posteriormente, a estos se escucharán a los peritos de las demás partes. De igual manera, los testigos. Primero los testigos del Ministerio Público y posteriormente a estos los testigos de las demás partes. Y posteriormente, pues al testigo se procede con la prueba documental o prueba científica, también, por ejemplo, careos o prueba material, ¿verdad? También se puede presentar posteriormente a los testigos. Después de esto, pues entonces ya nos vamos a lo que es la exposición de las conclusiones. Pero entre la recepción de estos medios de prueba y la exposición de conclusión, tenemos lo que son las nuevas pruebas. Puede hacer que se presenten, ¿verdad? Esas nuevas pruebas eh, en el debate. La exposición de las conclusiones, pues se encuentran reguladas en el artículo 382. Se nos da a conocer la discusión final y clausura. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil o a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado para que en ese orden pues emitan sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, importante. Posteriormente a esta exposición de conclusiones, pues tenemos lo que es el derecho de réplica. Solo el Ministerio Público y el defensor, ¿verdad?, del acusado podrán replicar
corresponderá al segundo la última palabra. Eh, la réplica pues se deberá limitar a las refutaciones de los argumentos adversos que antes no hubieran sido objeto del informe. Quiere decir que la réplica pues se va a basar o va a venir a tratar de desvirtuar pues esa exposición de conclusiones, ¿verdad? Y también, pues, por último, pues tenemos lo que es el derecho a la última palabra. El último párrafo de este artículo 382 nos viene a establecer que si estuviera presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra si desea exponer. Por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifestar, concediéndole la palabra y cerrará el debate. Entonces es importante, ¿verdad? Después de la exposición de las conclusiones, ese derecho de réplica, entonces se procederá pues a realizar este último paso, que es ese derecho a la última palabra, tanto para el agraviado o víctima como para el acusado. De primero, se le va a dar el derecho al agraviado o víctima y posteriormente al acusado. Y ya llegado esto, pues se cierra lo que es el debate y solo se espera pues la sentencia, ¿verdad? Se procede a realizar pues la delimitación, deliberación de las cuestiones que se están llevando a cabo. El juez procede a, a reaperturar pues el debate, eh, haciendo una eh, audiencia para poder dictar la sentencia, o no se reapertura el juicio, sino que únicamente pues se continúa eh, con la fase de poder dictar la sentencia, ¿verdad? De resolver esa sentencia, porque procede el pronunciamiento de este. Entonces es importante también mencionarles que pueden surgir, ¿verdad? Modificaciones en el debate, como son nuevos hechos. Ahí, pues, a veces se dejan de lado algunos hechos y en el debate, pues, surgen, ¿verdad? Y se pueden incorporar a través de la ampliación de esa acusación que nos plantea el artículo 373, ampliación de la acusación. También pasa que surjan más delitos, ¿verdad? Que no se tenían contemplados y entonces, o que haya nueva aplicación, ¿verdad? A través de nuevas leyes o de esos hechos nuevos que están surgiendo, surge también pues nuevas calificaciones jurídicas. Y la última modificación, pues puede ser que surjan nuevas pruebas. Hay que tomar en cuenta que se establece que se podrán, que estas nuevas pruebas, pues no tendrán que ser mismas que se han planteado anteriormente, ¿verdad? Que surgen de los hechos que se están ventilando y desarrollando en el debate. Entonces, en conclusión, pues nuestro debate se conforma por una preparación del debate establecida desde el artículo 346 al artículo 353 y si nos damos cuenta, pues se refiere, ¿verdad? A lo que es el anticipo de prueba, la unión y separación del juicio, la división de debates y ahora bien, ¿a qué se refiere
esa preparación. Esa preparación pues se refiere a que el juez de primera instancia, luego de dictar el auto que admita o rechace la prueba, coordina con el tribunal de sentencia competente para que se señale el día y hora para ese inicio de la audiencia de juicio oral y público, mismo que debe de realizarse, ¿verdad? En un plazo que no sea mayor de 10 días en base a lo establecido a la ley, ¿verdad? Entonces, se pueden presentar en ese momento por parte de los sujetos procesales, pues, excusas, ¿verdad? De recusaciones en cuanto a la competencia del tribunal que va a conocer eh, el debate. En este caso, la unión o separación de juicios, pues se debe de analizar siempre en base, ¿verdad?, a ese artículo 349 que nos viene a establecer, ¿verdad?, que si por el mismo hecho punible atribuido o varios acusados se hubieran formulado diversas acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acumulación de oficio o a pedido de alguna de las partes, siempre que ello pues no ocasione un grave retraso del procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es un delito, es decir, hay eh, un mismo hecho y este pues tiene varios acusados, ¿verdad? Y cada acusado pues está llevando un proceso y va a llevar un debate. Entonces viene el juez y dice, bueno, si es un mismo hecho y los acusados pues son varios, mejor hagamos solo un debate y se unen todos esos procesos, ¿verdad? Se acumulan, se reúnen y se hace un único debate, ¿verdad? Porque es el mismo hecho y son los mismos acusados. También está el caso en donde son varios los hechos y se le atribuye pues a varios acusados, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues sí se hace una separación porque no todos están por el mismo delito, ¿verdad? Por el mismo hecho. Entonces, ahí se procede a realizar la separación de juicio. Ahora bien, el artículo 353 nos viene a establecer la división del debate único. En este caso, pues el Código Procesal Penal nos viene a establecer que por la gravedad, ¿verdad?, del delito que se está juzgando y a solicitud de las partes procesales, el cual se hará pues en apertura del debate, el tribunal de sentencia pues puede dividir el debate de la siguiente manera. Poder tratar de esas cuestiones acerca de la culpabilidad del acusado, también tratar lo relativo a la determinación de la pena o medidas de seguridad y corrección, ¿verdad? Que nos viene a establecer, pues, este artículo 353. Entonces, es importante que se tome en cuenta que al culminar pues, la primera parte del debate, el tribunal deberá de resolver esas situaciones. Bien, entonces hemos llegado al final pues, de nuestro contenido de esta semana número 13. El próximo fin de semana, recordándoles, ¿verdad? Que tenemos nuestro segundo examen parcial y dentro de 15 días, pues ya reanudamos nuevamente pues nuestras clases. Ya sería la semana 14 que vamos a estar pues analizando ya muy detalladamente ese desarrollo del debate. Bien, entonces las preguntas para esta semana pues son las siguientes. Número 1, ¿en qué consiste el principio de inmediación? Pregunta 2, ¿cómo se resuelven los incidentes en el debate? Pregunta 3, plazo máximo para suspender un debate. Entonces, ahí pues tenemos lo referente a nuestra semana número 13.
Bien, entonces ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes. Les deseo pues éxitos en esta semana eh, de evaluaciones. Espero que les vaya muy bien. Y si ustedes pues tienen dudas, ¿verdad? Estoy a la orden a través del correo del curso, que recordemos que es el correo fg050@urural.edu.gt. Entonces ahí estamos a la orden para lo que usted pueda necesitar y sobre todo, ¿verdad? Todo está basado en la ley. Usted debe de recordar que para su examen, pues lo que debe de darle lectura, ¿verdad? Es a su código procesal penal. Todo está en la ley. Si usted no lee su ley, son pocas las cuestiones que tal vez por los conocimientos que uno va adquiriendo con su ejercicio, pues viene a exponerles en base a esa práctica, ¿verdad? Pero todo es la interpretación de nuestro código. Entonces, para sus exámenes, usted debe de tener muy presente esta ley, ¿verdad? Entonces, también estuvimos viendo la ley del organismo judicial, también puede usted utilizarla, su código penal, ¿verdad? Y la constitución, que es lo que más utilizamos. Pero su código procesal penal lo debe de usted de tener pues siempre presente. Bien, entonces les deseo un feliz domingo, un buen inicio de semana. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto.